los padres, esas generaciones que van y vienen. ¿Cuántos niños hay entre nosotros hoy? ¿Tenemos niños presentes? Aquí tenemos dos al frente, mis hijos. Por allí está Sofía. ¿Quién más está por acá? Allí hay una manito levantada que es la de Isabela. Hola Matías, buenos días. ¿Quién más está ahí detrás de Santiago? ¿Sí? ¿Quién más? Abigail está por ahí. Hola Abigail, buenos días. Y por este lado está Isabela, ¿sí? ¿Y dónde está Gabriel? Ah, mire a Ani allá. Hola Ani, buenos días. Hola Gavis, buenos días. El pasaje de hoy nos está invitando el Señor y el autor Mateo a pensar en un evento que estuvo relacionado con los niños. En Mateo capítulo 19, hermanos, vamos a leer los versículos 13 al versículo 15. Allí leemos: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a leer el pasaje paralelo también, que se encuentra en Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, el versículo 13 también, hasta el versículo 16, la narración desde la perspectiva de Marcos, del evangelista Marcos. Versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, volvamos a Mateo, a nuestro texto, nuestro pasaje que vamos a mirar hoy. Como introducción, voy a traer de nuevo al pensamiento que Jesús está camino a la cruz. Jesús, en cada región, en la medida que avanzan los días, las semanas, el tiempo de la cruz está más cerca. Y ya hemos notado en otros pasajes de Mateo que él ha venido anunciando su muerte directamente hacia sus discípulos. Ahora, en este camino hacia la cruz, veíamos hace 8 días que él decide alejarse de Galilea y se dirige al otro lado del Jordán, es decir, la región de Perea, llamada Perea. Allí leímos en el capítulo 19, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Allí le salieron grandes multitudes, sanó a muchos de ellos allí. Y también allí le salen al encuentro los fariseos. Pero los fariseos, a diferencia de las multitudes, no van en busca de Jesús, no van en busca de la persona de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Siempre van con un espíritu malicioso y tentador. Quieren de alguna forma, dentro del mismo público, ni siquiera de manera privada, hacer sus interrogantes, sino de manera pública, para tratar de hallar en él alguna palabra para acusarlo. Ah, entonces tú estás a favor del divorcio. Ah, entonces tú estás en contra, pero ¿qué pasa con este y este otro caso? ¿Sí? Así que siempre ellos están con un espíritu
malicioso. Después de dar Jesús su respuesta, en el corazón de sus discípulos, es decir, al interior de los 12, quedan inquietudes que son resueltas en privado. Este ambiente que crearon los fariseos públicamente con la pregunta acerca de si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, creó también dentro del corazón de los discípulos algunas inquietudes que fueron resueltas en privado. Mateo 19:10 leemos: le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El evangelista Marcos nos hace notar que esta porción fue algo resuelto en casa, donde ellos llegaron a hospedarse allí en esta región, en la casa que estuvieran, allí en privado, hicieron sus preguntas y trataron este tema con el Señor. Eso está en Marcos 10:10, el pasaje paralelo que nos muestra que fue en casa donde preguntaron. Ahora notemos que el versículo 13 de nuestro pasaje hoy dice entonces. ¿Qué significa ese entonces? Está conectando lo que pasó anteriormente con lo que ahora va a suceder, que es el escenario de los niños. Entonces, del versículo 13 es una conexión con el relato anterior. Ahora, es una secuencia inmediata, es decir, están discutiendo el tema en su casa, inmediatamente vienen los niños. Bueno, no lo sabemos. No sabemos si es un asunto inmediato en el tiempo, pero es el orden que Mateo puso aquí en su escrito. Pero si analizamos o meditamos mejor sobre este pasaje, podemos ver como una secuencia bien especial y bien natural en este pasaje. Lo presenta también Marcos. Hay una secuencia muy especial en esto. Notemos lo especial en esto. Hay la naturaleza de lo que están tratando acerca del matrimonio. Ha tocado temas sensibles y complejos para los hombres a causa de la dureza del corazón, dijo el Señor, ¿no? En contraste con la sencillez y humildad de los niños y también de los padres o tutores que los acompañan. Recordemos, hermanos, que los autores no están escribiendo los evangelios como relatos sueltos. Voy a pensar en lo siguiente: Mateo está colocando el título allí. Pensemos en un título: parábola de la oveja perdida, y entonces escribió la parábola. Y de pronto se sentó a pensar, a meditar, y ahora qué otra cosa escribo. Y se acordó de otro suceso y comenzó, entonces le puso otro título y lo escribió. No, Mateo no está haciéndolo así. De hecho, sabemos que los títulos son añadidos a los escritos que ellos hicieron de manera corrida. Solamente están puestos los títulos para diferenciar nosotros los temas, pero debemos entender nosotros que cada tema está unido uno con el otro. Voy a poner una ilustración. ¿Ustedes disciernen o diferencian qué es un collage de un rompecabezas? ¿Qué es un collage? Bueno, un collage es una serie de recortes sobre algo, sobre personas, sobre ciudades. ¿Sí? Alguno de pronto tiene en su casa un collage de fotos, pero simplemente es recorte aquí, recorte allá, y simplemente usted comenzó a pegar aquí, pegar allá, unas fotos de pronto en blanco y negro, otras a color, otras grandes, otras pequeñas. En sí no hay un orden, simplemente es una serie de recortes pegados sobre una cartulina. ¿Pero qué es un rompecabezas? También es una serie de piezas sueltas, pero la gran diferencia es que la una encaja con cuál, con otra, y así sucesivamente. 4 piezas alrededor encajan. Así debemos ver los evangelios y cada relato que se encuentra allí,
una pieza de un rompecabezas. No son temas sueltos, no son temas aislados, no son temas que, como les decía, le vino al pensamiento a Mateo o Marcos y dijo, coloquemos este tema que me acordé aquí. Hay una estrecha relación en estos temas difíciles, que aún para los pastores son difíciles tratar, muchos asuntos relacionados con el matrimonio, pero notemos la otra escena, cómo conecta con la sencillez y humildad de un escenario de niños, mientras que los discípulos están inquietos por resolver cada detalle y cada pregunta. Si cada uno de nosotros fuéramos como niños en nuestro entendimiento, muchos de nuestros matrimonios y problemas fueran superados. Porque como veíamos anteriormente, todo el capítulo 18 ha tratado también el tema del perdón. Si perdonáramos nosotros como perdonan los niños muchas veces naturalmente nos piden perdón, papi, te pido perdón por esto, esta rebeldía, esta desobediencia. Y ellos lo olvidan fácil, ¿no? Nosotros somos los que a veces somos tentados a decirle, uy, pero es que otra vez es que ya le llevo la cuenta de las veces que me ha pedido perdón por lo mismo y sigue. Perdonémoslo, porque ¿cuántas veces debemos perdonar al hermano? ¿70 veces 7? Indefinidamente, ¿cierto? Entonces notemos cómo todas estas piezas del rompecabezas tienen mucha relación aplicable para los asuntos del matrimonio. Si fuéramos como niños, que entendiéramos las palabras y el principio y el propósito del Señor, muchos asuntos quedarían en el olvido, pero nuestro corazón es muy traicionero. Bien, quiero que miremos este pasaje bajo 4 aspectos importantes. Primero, aquellos niños, pareciera que el centro son los niños, pero los niños realmente no son el centro. ¿Quiénes son el centro? Los presentadores, los coloqué yo aquí. Notemos que entonces, ya hice notar que ese entonces es una conexión con lo anterior, le fueron presentados unos niños. ¿Cómo así? Ellos no vinieron solos. Estos niños no venían solos. Estos niños fueron presentados. ¿Por quiénes? Por sus padres, por algún abuelo, por algún tío, por alguien que estaba cuidando al niño ese día y está el Señor Jesús de visita allí en Perea. Vamos a conocer al Señor Jesús. Hay entonces otras personas detrás. Miren que hay algunas versiones que dicen algunas madres llevaron a sus niños. Realmente esto no es una versión, sino más como una paráfrasis, más como una interpretación de que fueron las madres las que llevaron a sus niños, pero realmente el texto original no está diciendo que sean madres. Debemos pensar que fueron los padres, o que fueron madres, o que fueron solamente los padres varones, o que fue algún familiar, algún cercano a ese niño que lo llevaron a Jesús. Ellos entonces, los que los llevaron, deben ser resaltados aquí, pues es la voluntad de ellos, acompañada de su fe en Cristo, lo que les impulsa a llevar a una generación de niños para que sea bendecida por el Señor. Ahora bien, no sabemos qué palabras de bendición hizo Jesús sobre aquellos niños que fueron puestos en sus brazos. Solamente aquellos padres y familiares piadosos van a ver el fruto de aquel acto de fe. Esta escena me llevó a pensar en Jesús y su generación. Ustedes recuerdan que Jesús, al menos en la generación de Belén, Jesús no tenía un contemporáneo. ¿Y saben por qué Jesús no tenía un contemporáneo? ¿Por qué? Por la matanza de los niños. Jesús no tiene un contemporáneo, al menos en Belén. Jesús creció, ¿cierto? Sabe
que hay corazones crueles y malvados que no tienen ningún sentido de vida. Hombres como Herodes, hombres que no temen dar muerte, no temen dar órdenes para matar a los niños. Y por lo tanto, los padres, cuando vemos alrededor las cosas que suceden en el mundo y pensamos en nuestros hijos, pensamos que realmente ellos son muy frágiles. Pensamos que han venido a un mundo que es duro, que el mundo es cruel, que a veces escuchamos las noticias y nos dicen cosas sobre los niños, cosas aterradoras. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, guarda a mis hijos. Que a mis hijos nunca les llegue a pasar estas cosas crueles que le pueden pasar a personas de bien, comunes y corrientes como a nosotros. Así que nuestros niños o los niños son frágiles y están expuestos a un mundo que es cruel, que es engañoso y que es malicioso. ¿Cuántos de ustedes van a recoger a sus hijos al colegio? ¿O abuelos van a recoger a sus hijos al colegio? ¿No les da miedo a veces las escenas que ven alrededor de los colegios? Algunos compañeritos de nuestros propios hijos que ya se les nota en el rostro que ya no tienen rostro de niños, que debe haber algún pasado, debe haber alguna forma de crianza donde ya sus rasgos de niño como que están desapareciendo o han desaparecido y uno le dice a sus hijos, por favor no se junte con él, ¿cierto? No lo conocemos, pero ya nuestra vista de padres protectores, de padres que por la gracia del Señor han madurado y han pasado por circunstancias similares, reconocen y huelen el mal. Ese es el mundo donde están nuestros hijos, así que nosotros como padres piadosos sabemos de la gran importancia de contar con la bendición de la protección del Señor. Sabemos que es fundamental para ellos, que ignoran completamente el mundo de maldad en medio del cual han nacido. En la reunión de pareja se nos preguntaba cuál fue la reacción primera cuando tuvimos a nuestros hijos recién nacidos en brazos, ¿no? Hay sentimientos de alegría, hay sentimientos de esa expectativa de verlos, conocer, ver sus rasgos, lo sintieron de pronto allí en su vientre, pero está la expectativa de reconocerlo, verlo. Y una de las cosas que pensábamos en aquella reunión es que el dolor de aquellas madres después de dar a luz y ese sufrimiento se opaca después de tener al niño en sus brazos, ¿cierto? Ya se olvidó todo el dolor. Pero también notábamos que criarlos es duro, ¿cierto? Que es más duro criarlos que concebirlos o tenerlos, ¿no? ¿Cuántos dolores no han pasado ustedes como padres en el tiempo de crianza? ¿Muchos? ¿Lágrimas tal vez han pasado o no? Muchas están pasando, pasarán los que no han todavía gozado de este don del Señor. Muchas circunstancias difíciles levantar a una generación y más que tema al Señor. Así que nosotros como padres, es decir, todos aquellos que están presentando a sus hijos hacia el Señor, están haciendo la labor buena, justa, agradable. Ustedes padres que traen hoy a sus hijos, están haciendo lo que es justo delante del Señor, presentándolos al Señor, enseñándoles desde temprana edad el temor de Dios, enseñándoles a conocerlo a Él, al único Dios todopoderoso, al dador de vida. El ejemplo de Jairo. Mateo nos mencionó un padre que vio a su hija morir
Literalmente murió aquella niña, la hija de Jairo. Pero ¿qué hizo Jairo? Fue a Jesús para pedir por la vida de su hija. Y notamos el espíritu de Jesús de ir a su casa, un escenario bien especial donde nos muestra allí a Jairo como padre intercediendo por su hija y Jesús devolviéndole la vida a su hijo, a su hija. Sabemos que nuestros hijos han nacido también con la corrupción del pecado. Pero ¿cuál es nuestra tarea como padres? Llevarlos a Jesús, interceder por ellos delante del Señor. Están muertos también, pero así como Jairo, debemos continuamente interceder por nuestros hijos, saber que Jesús es el dador de vida. Hablemos de los niños, los niños. Algunos tal vez irían de brazos, ¿no? Algunos solamente fueron llevados por sus padres, los llevaron hacia Jesús, van de brazos, inconscientes de la situación, del escenario, son bebés apenas, pero de pronto otros ya van por sus propios medios, ya tienen formas de caminar y sencillamente van de la mano de sus padres y se dirigen hacia donde está el Señor. Ahora notemos aquí que la forma de ser de Jesús crea un ambiente de confianza para aquellos pequeños, quienes no temen estar en sus brazos. ¿Cuántas veces algunos hijos lloran cuando los cambian de brazos, no? No quieren estar sino solamente en los brazos de quién, de los padres. Mamá, dice Annie continuamente, ¿no? Papá. Es ese sentimiento de fragilidad donde solamente haya completa seguridad en los brazos de sus padres. No haya en otro lugar de seguridad, pero allí también encontramos que la manera o la forma de ser del Señor crea un ambiente especial de confianza para que aquellos pudieran estar en sus brazos. Así lo leímos en Marcos, ¿no? Marcos nos hace notar esa cercanía de ponerlos en sus brazos para orar por ellos, para poner sus manos sobre ellos. Ahora imaginémonos la mirada del Señor Jesús llena de ternura, una mirada llena de amor. También dentro de su ministerio podemos ver otros pasajes que nos mostraron o que nos muestran que hay niños siempre alrededor de Jesús. Notemos, por ejemplo, los relatos que tienen que ver con las alimentaciones de los 5.000 y de los 4.000. Y alguno dirá, pero ¿dónde están los niños ahí? Bueno, ambos evangelistas nos narran que hay una lista de hombres, pero también hay mujeres y también hay ¿qué? Niños. Pero Juan, miremos en Juan capítulo 6, este pasaje. El Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 9, dice Andrés, versículo 8, leamos, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, también puede ser allí traducido, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Un niño que se acercó a llevar 5 panes y 2 peces. Este niño que tenía en su mente, pensaba yo. Tal vez solamente tenía en mente, Jesús, esto es para ti, para tus discípulos. Pero hay una gran multitud que alimentar. Así que la sencillez de este niño de acercarse a llevar esta pequeña provisión hizo que se alimentara una multitud. Aquí hay un niño sencillo que se acercó a traer una pequeña provisión que fue milagrosamente multiplicada cuando pasó por las manos del Señor Jesús. También leemos
Si volvemos a Mateo y volteamos nuestra página en capítulo 21 de Mateo, versículo 14 al 16, vinieron a él en el templo, esto es en Jerusalén, ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¿quiénes son los que están aclamando? Muchachos, niños, los niños, aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿No has leído? ¿No has leído en las Escrituras? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Así que los niños también con sencillez de corazón están alabando al Señor Jesús. Están yendo con toda confianza a donde el Señor Jesús. Notemos la actitud ahora de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos en este escenario, hermanos? El versículo 13 nos dice, y los discípulos les reprendieron. ¿A quién? ¿A los niños? No, eche para allá, niño. ¿A los niños? ¿A quiénes? A los que los traían, o sea, a los padres, a los abuelos, a los tíos. Reprendieron a aquellas personas. Los discípulos se mostraron duros con aquellos que los traían. Estos discípulos siempre causando algunas situaciones incómodas, ¿no? Aquellos discípulos, aún como en tantas otras ocasiones, aún no comprenden el espíritu de la enseñanza de Jesús, quien hace algunos días les había enseñado acerca de la humildad, poniendo delante de ellos ¿a quién? A un niño. Lo leímos en capítulo 18, versículo 1, cuando ellos estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor. Pensemos en lo siguiente, en los niños. Si nuestros niños supieran que los padres van a morir pronto, en una semana, un mes, ¿cómo estarían nuestros niños? No nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes estarían pero dichosos, ¿no? Nuestros niños, ¿qué estaría pensando en los corazones? Danilo, Sofía, ¿sí? Los más grandecitos un poco más conscientes, aún Isa. Sus padres no van a estar en un mes, el Señor se los va a llevar. ¿Cómo están esos niños? Tristes, inquietos. Pero los discípulos, Jesús les ha dicho, yo voy a ir a Jerusalén, voy a morir, voy a padecer. ¿Y qué están pensando ellos? Bueno, y cuando el Señor se vaya, ¿quién va a tomar el liderazgo aquí? ¿Quién va a ser el importante aquí? ¿Pedro? Pero ese man tantas veces que la ha embarrado. No, tenemos que nombrar a otro que nos represente. Él siempre toma la palabra por todos, pero él no nos representa genuinamente. Yo no estoy de acuerdo con todas las afirmaciones de Pedro. Y Pedro, pues no. ¿Notan el escenario, hermanos? ¿Quién es el mayor? Jesús se va a ir. Y no están tristes, están pensando es quién va a asumir el liderazgo. Más adelante una madre va a decir, Señor, tengo una petición para ti. Mire, 2 de mis hijos son discípulos tuyos que te han seguido desde el principio. Yo quiero que en tu reino uno esté a la derecha y el otro esté a tu izquierda. Por favor, concédeme esta petición a mí, una madre piadosa. No sabes lo que pides, le dice el Señor a aquella madre. ¿Acaso los hijos, cuando saben que no van a estar con sus padres, están pensando en la herencia que va a dejar su padre? ¿Sí? ¿Están contentos los niños porque, uy, me quedó la casa, el carro? No, ¿cierto? Ellos no están pensando en esas cosas. Ellos están pensando en la protección, la seguridad que es estar en casa con sus padres.
Los jóvenes sí ya están pensando diferente, ¿no? Así que los jóvenes pueden identificarse más con los discípulos en este escenario. Jesús dice, yo me voy, y ellos están pensando ya en quién va a asumir las riendas ahí del liderazgo de los discípulos. No han aprendido las lecciones. Jesús siempre es especial igual con ellos y siempre tiene que exhortarlos, reprenderlos, llamarle la atención sobre sus actitudes. El relato de Marcos, si ustedes lo notaron bien, nos dice que Jesús tuvo un sentimiento con respecto a sus discípulos. ¿Cuál fue? Se indignó. Jesús se indignó por la actitud de los discípulos regañando de pronto a estos padres, aquellos discípulos diciendo, estamos ocupados, estamos tratando un asunto de suma importancia, estamos en la pregunta número 5 de 20 que tenemos con respecto a lo del divorcio y lo del matrimonio para ver si podemos seguir en nuestros matrimonios o no. Y esto es importantísimo. Jesús se da cuenta del escenario. ¿Qué hace con sus discípulos? Los reprende con indignación. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que no sea que por discusiones sobre cosas que realmente en la Biblia son sencillas, pero las agrandemos, estemos cerrando la puerta del reino de los cielos de aquellos que quieren entrar y no se lo permitimos, y no se lo permitimos. Así que los discípulos, hermanos, están haciendo lo que Jesús había advertido en capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molinio de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Entienden? No hagan tropezar a aquellos pequeños. Y no propiamente se está refiriendo a los niños, sino a aquellos pequeños, padres, madres, abuelos, tíos, que creen en mí y creen que la bendición del Señor sobre sus hijos, sobre esa generación que está empezando a vivir, es importante, es esencial, es crucial. Esos son los pequeñitos, aquellos que traen a sus niños en sus brazos o en las manos, creen en el Señor, pero están encontrando obstáculo en ¿dónde? ¿En Jesús? En los discípulos. A veces los discípulos actúan más como guardaespaldas de Jesús, ¿no? No, el Señor está aquí ocupadísimo en temas importantísimos. No, los discípulos no son guardaespaldas de Jesús. Los discípulos más bien deberían estar como aquella escena donde Jesús comenzó y le trajeron los panes y los peces y simplemente los discípulos estiraron sus manos, Jesús puso el pan sobre ellos y ellos ¿qué están haciendo? Llevándolo. Son simples mensajeros de parte del Señor para edificar a otros, para edificar a otros. Pero ellos con su actitud están cerrando, están causando tropiezo a aquellos que quieren acercarse hacia Jesús. Jesús y los niños, en último lugar, ¿cuál es la enseñanza de Jesús aquí? De los tales es el reino de los cielos. ¿Es una afirmación que asegura la salvación de todos los niños? No. Pero tampoco es una negación de que los niños puedan ser salvos. ¿Entendemos, hermanos? Jesús no está afirmando con esto, todos los niños son salvos, pero tampoco está negando que hayan niños que desde muy temprana edad tengan la fe para acercarse al Señor, creer en Él, como
algunos ejemplos en la Biblia. Isaac, Josías, el niño rey. ¿Quién? ¿No? ¿Algún otro ejemplo? Samuel, Timoteo. Muy bien, hermano. Pienso en el mismo David. El mismo David era joven cuando estaba guerreando allí, cuidando las ovejas, pero desde cuando antes había atesorado la fe en el Dios de Israel, desde muy temprana edad también. Esa muestra de valentía solamente era fruto de su fe muy temprana, de su fe muy temprana. Así que niños, también ustedes pueden creer en el Señor desde temprana edad. Se librarían de muchísimos pecados, de muchas rebeliones, de muchas malicias, de muchos malos caminos y procederes. También para ellos es el llamado del Señor a que crean en Él. Es una afirmación entonces, más bien, que nos muestra la necesidad de recibir el mensaje de Dios como un niño, que lo cree todo, aun cuando muchas veces les digamos cuentos fantasiosos. ¿A cuántos nos dijeron el cuento de El ratón Pérez? De niños. ¿Sí? ¿Ay, solamente a mí? ¿Sí? Yo lo creí. A mí me contaron y yo creía el ratón Pérez y cómo es ese ratón y a qué horas viene, ¿sí? Y al otro día, ¿qué hacía? ¿Qué era lo primero que hacía cuando me levantaba en la mañana? Levantar la almohada. Ay, sí vino el ratón Pérez. Lo creí, ¿sí? ¿Qué otras historias le contamos a nuestros niños? ¿Cómo vienen los niños al mundo? La cigüeña los trae. ¿Ellos lo creen? Lo creen, es la cigüeña la que trae los niños al mundo. ¿Sí notan la sencillez con la que aún nosotros en nuestra infancia creímos a nuestros padres todo lo que nos decían? A veces hacen ellos preguntas incómodas y nosotros, pues con algún cuento diferente, tratamos de no inmiscuirnos en temas, ¿cierto?, complejos, a través de alguna historia fantasiosa. Pero les decimos a los hombres, necesitan del Señor, están condenados por causa de su pecado. Crean en el Señor, crean en que Él ofrece perdón de pecados en Cristo Jesús. Pero llegan a grandes y dicen, no, eso es como un cuento de fantasía que me decían de niño. Ojalá volvieran a tener ese mismo espíritu de niño cuando creían esas historias y crean esta historia real, de vida, y sean transformadas sus corazones, sus vidas, para volverse al Señor, para resucitar de entre los muertos. ¿Saben? Un terreno tan sencillo como el que estuvo en el corazón de Isaac. Isaac preguntó a su padre, padre, ¿llevamos la leña? ¿Llevamos el fuego? ¿Llevamos el cuchillo? Padre, ¿y el corderito dónde está? ¿Qué dice Abraham como padre? Qué situación incómoda, ¿no? Póngase en los zapatos de Abraham. Abraham sabe que él es el sacrificio. ¿Y qué le responde Abraham? ¿De dónde haya Abraham la sabiduría para decirle, hijo mío, Dios se proveerá? ¿De dónde? ¿Qué hizo Isaac? Guardó silencio. Mi padre me dijo, Dios se proveerá. Yo le creo a mi padre. Especial ese pasaje, esa situación. Muchos de nuestros hijos replicarían, ay papá, a ver con qué cuento me va a salir usted. ¿Sí? Pero no, está seguro, está confiado. Aún el pasaje nos muestra que Abraham estaba atando a Isaac para ponerlo sobre el altar que había fabricado y estaba ya listo para mandar el cuchillo sobre Isaac. Isaac replicó, renegó. Isaac
humildemente guarda silencio, no sabe qué está haciendo su padre, pero confía en su padre. Y él a su vez está confiando en un padre mucho mayor, que es el Dios de los cielos. ¿Cuál es la bendición que Jesús pronuncia sobre estos niños, hermanos? Bueno, en realidad no lo sabemos. No sabemos qué palabras, oración hizo el Señor Jesús por aquellos niños. Pero sí sabemos que la imposición de manos es un acto simbólico que está acompañando aquella bendición. Algún autor nos hacía pensar en el Salmo 103, versículo 17. Miremos el Salmo 103, versículo 17, entre otras porciones que podrían haber estado en el corazón, en la mente del Señor Jesús, al pronunciar una palabra de bendición sobre aquella generación de niños. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo? Con seguridad, hermanos. Vuelvo a leer. Mas la misericordia de Jehová es desde y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sí recuerdan el pasaje de Éxodo 34 esta mañana? Así como Dios visita la maldad sobre esa primera generación y también la visitará sobre la segunda y sobre la tercera, pero que su misericordia es a millares, aquí también es una misericordia también para otras generaciones y su justicia para generación sobre los hijos de los hijos. ¿Y quién no esperaría como padre que sus hijos, que mis hijos crezcan con el temor del Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, viviendo por el Señor, proclamando al Señor? Vamos a concluir 4 asuntos importantes. Hoy hay padres con nosotros, ¿cierto? Con sus niños, que traen a sus hijos. ¿Cuántos abuelos hay entre nosotros que están sufriendo porque tal vez su hijo no está llevando a su nieto en el temor del Señor y quisiera tenerlo hoy aquí con usted? ¿Cuántos abuelos hay aquí que quisieran tener a su nieto aquí y decir, Señor, tal vez mi hijo está siguiendo tal vez mis pasos de idolatría, de rebelión contra Dios, pero no quisiera que se extendiera, que esa cadena de pecado sea rota y esa otra generación, mi nieto, también te conozca como te conozco? ¿Qué abuelo está en esa condición? Aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5 abuelos también ustedes pueden presentar hacia el Señor Jesús a sus nietos. ¿Cuántos tíos hay aquí que anhelan también por sus sobrinos? Que conozcan del Señor, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También podemos presentarlos. ¿Saben? Estamos leyendo en casa una historia, se llama El padre de huérfanos, es la historia de George Mueller. Hay muchas situaciones en la vida duras, muy duras. Hay algunos que obstaculizan el hecho de que una generación joven o niños puedan conocer al Señor. Y es más triste aún que la guerra misma. Triste cuando sabemos de padres que dejan venir a sus niños a algunas reuniones de ligas o de niños y después, no, eso es mejor que no vuelva por allá, cuando comienzan a ver los manuales y que se hablan acerca de la maldad, del pecado. No, eso mejor por allá ni se aparezca. Triste esos escenarios, porque esos niños son como esponjas que están absorbiendo también el conocimiento de Dios. Más doloroso. La historia de George Mueller es muy diferente, porque él está en medio de un país y de su generación
donde los padres han sido diezmados, y no precisamente por la guerra, sino por enfermedades terribles, gripas y cólera, el cólera. Esto ha causado que literalmente en la calle, menciona el hombre cuando se conmueve, de ver una niña como de 4 o 5 años llevando a su hermanito de 2 años en la calle diciendo que dé a la merced del mundo. ¿Por qué? Mi mamá murió a causa de la cólera, de la enfermedad, y el padre trabaja en una mina y hace años o tiempos que no saben de él, no saben de la suerte de su padre, y están a la merced. Y comienza él a notar cómo en su generación muchos están levantándose sin padres. Y así surge un ministerio de parte de él hacia los niños, se llama el Padre de Huérfanos, y cómo el Señor bendice ese corazón dispuesto a ser padre de aquellos que están en vulnerabilidad. Hay otros asuntos, como les mencionaba, la guerra. ¿Cuántas guerras han dejado a niños huérfanos? Nosotros tenemos un gran privilegio, todos los que en medio de esta sociedad tenemos ese privilegio de tener a nuestros hijos en casa, ¿cierto? Estamos viendo un escenario hoy en el norte, unas políticas que están separando literalmente padres de hijos, ¿sí? Y están padeciendo esa crisis de hijos separados de sus padres. Piensen en estos niños, en qué situación están. A nosotros no nos ha tocado una situación similar, y que el Señor nos libre y nos permita, con toda sabiduría, honestidad, fortaleza, ánimo, sacar una generación adelante en el temor del Señor. Así que padres, abuelos, tíos, no desmayen en presentar continuamente a Jesús a sus hijos por medio de su iglesia. Que sean ustedes una generación que interceda por una generación de niños para que sean creyentes y amen al Señor, y que los bendiga aquí en su casa. Los demás creyentes estamos llamados a no poner tropiezo a aquellos pequeños para que conozcan al Señor. No resultemos como los discípulos pensando en los lugares de importancia o en los temas teológicos así como bien difíciles, y tratar de desenmarañarlos, y estando en esas situaciones cerrando las puertas a otros que quieren conocer y miran eso, uy no, eso es muy complicado creer, no, mejor me voy. Cuidado, tengamos cuidado también con estas cosas de no ser tropiezo a otros que quieren conocer al Señor. A los niños, ¿dónde están los niños? Una vez más, que no tengan temor de acercarse a Dios, no tengan temor de acercarse al Señor. Ustedes cuando están en la noche y apagan la luz, siempre tienen a sus padres incomodándoles allí, ¿cierto? Papi, tengo miedo. Papi, no apague la luz. Papi, esto. Aprendan a orar a Dios. Aprendan a dirigirse a Dios con sus palabras sencillas. Sus corazones frágiles y sus sentimientos son entendidos por el Señor. Cuando estén asustados y no tengan a sus padres cerca, oren a Dios, díganle: Dios, guárdame, Dios, protégeme. No tengan miedo de acercarse a Jesús, al Señor, a Dios mismo. Quiero pedirle el favor a los padres que se pongan de pie. Nosotros no tenemos la costumbre como iglesia de presentar a los niños. Hay otras iglesias que tienen las costumbres de presentar a sus niños. Nosotros no tenemos esta costumbre, pero ¿por qué no pudiéramos aprovechar esta ocasión y orar por ustedes de manera especial? Todavía tienen un largo trecho por recorrer. Los padres también y familias que estén también animados a multiplicar la iglesia, que no teman venir y presentar a sus hijos delante de la iglesia. No sabemos de cuántas cosas el Señor los ha librado hasta hoy, pero también los librará en medio de este presente siglo malo. Y así como Job, ¿se acuerdan del
corazón paternal de Job. ¿Qué hacía Job por cada uno de sus hijos? Presentaba sacrificios, ¿cierto? Señor, ruego por mis hijos. Y el Señor se los llevó todos de un solo tacazo. Pero yo creo que en su corazón Job se quedó tranquilo. Hice lo que tenía que hacer delante de Dios, aunque Dios me los quitó. Intercedí por ellos, oré por ellos. Esto no está garantizando que ellos van a creer en el Señor. Por supuesto, nuestro anhelo, nuestro ruego, nuestro doblar rodilla, no es una garantía, pero sabemos que el Señor escucha las oraciones de sus santos, de sus piadosos. Padres, vengan acá al frente, oremos por ustedes, no tengan temor, oramos por ustedes, oramos por sus hijos, que la iglesia reconozca esta generación que se está levantando también. Faltaron algunos, ¿a quienes extrañan hoy? Algunos se quedaron por fuera de esta bendición. Nosotros como iglesia tenemos el privilegio de tener niños, ¿no? Unos grandecitos con perecita, otros de brazos también como Ani, como Matías aún. Bebés en camino pronto, ¿quién está animado? El hermano Edwin está animado. Hay una generación aquí de padres y de hijos que todavía tienen una labor grande por delante. Usted ahí también en su corazón como abuelo que está pensando en su nieto y dice, hice la labor por muchos años con respecto a mi hijo, tal vez en este momento no veo frutos, solo sé que mi hijo está lejos del camino del Señor, pero ya engendró otra generación, pero usted puede orar ahí también por su nieto y decirle, Señor, acuérdate de mi nieto, ve mis obras, ve mi fidelidad hacia ti, quieras tú librar también a esa otra generación, no acordarte de nuestros pecados y tener misericordia. Oremos al Señor, padres, hijos, y pedimos su bendición. Padre, en esta hora nos estamos acordando de tu siervo Job, aquel que intercedió de manera continua, permanente, por sus hijos. Y no sabemos si tú le concediste, oh Dios, ese anhelo de que te conozcan, pero como Padre puede estar delante de tu presencia con su conciencia tranquila, con su frente en alto y decir, Señor, me diste esta generación, la levanté en tu temor, le enseñé tu palabra, le enseñé a orar, le enseñé cómo debía comportarse en diferentes circunstancias de la vida. Le enseñé que solamente hay un Dios único en los cielos al cual debemos adorar y servir. Padre, así como lo hacía Job por sus hijos, también queremos venir delante de tu presencia hoy en este tu día santo, en tu iglesia donde tú has ordenado que sea tu iglesia reunida y congregada para adorarte y alabarte. Hoy el corazón del Señor Jesús y este deseo de que dejemos que los niños vayan hacia Él y nosotros como padres, como instrumentos, llevándolos hacia ti, Señor, pedimos que seas tú bendiciéndonos, Padre, porque aún tenemos cosas por enseñarles a nuestros hijos. Ellos aún son inmaduros, ellos aún están combatiendo con la rebelión en sus corazones, con sus desobediencias, con su orgullo, con su egoísmo. Padre, que nosotros también aprendiendo a combatir estos pecados podamos mostrarles y enseñarles a estos hijos que podemos ser libres de las ataduras y de la amargura y del dolor que trae el pecado, Señor.
Ruego, Señor, por cada uno de estos padres que está aquí presente, oh Dios, que tiene una generación por delante para educar, para instruir. Dale sabiduría a ellos, Padre. Ayúdales, Señor, en cada situación, en cada pregunta. Ayúdales también a tener los ojos abiertos para prevenir cualquier circunstancia de peligro, cualquier circunstancia del mal, oh Dios. Guárdalos a ellos, dales tu sabiduría. También rogamos por cada uno de estos niños, oh Dios, desde los que están de brazos hasta los que ya un poco más grandecitos y conscientes, oh Dios, de muchas cosas de esta vida. Ellos, con el conocimiento que están adquiriendo por medio de tu iglesia y también de los padres, te conozcan, sean salvos, te amen, te sirvan, oh Dios. Rogamos, Señor, por esto. Y rogamos, Señor, porque tú sigas prosperando esta tu iglesia para que el Evangelio, oh Dios, y el poder que está acompañando este mensaje, podamos nosotros, los que estamos hoy como testigos, verlo y alabarte y decirte, Señor, gracias por contestar nuestras oraciones, gracias por escucharnos. Y oramos a ti, oh Dios, en los méritos del Señor Jesús, en los méritos de su corazón tierno, en sus ojos de amor, en sus brazos también compasivos, en sus manos especiales que multiplica el pan y nos sustenta. En ese nombre santo oramos. Amén. Padres, pueden tomar asiento.